Los reglamentos y acuerdos con los pueblos indígenas existen en nuestro país desde la época colonial y también desde los primeros años de la República. Legislaciones que durante el siglo XX cobraron fuerza y reconocieron a los pueblos originarios con normas de fomento y desarrollo de los indígenas. Entre ellas destaca la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI. Revisamos parte de esta historia en leyes que marcaron Chile. Nuestra legislación vigente establece que el Estado denomina a los indígenas de Chile como los descendientes, que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. Eso en la actualidad, porque los primeros tratados o pactos con nuestras comunidades indígenas se remontan hacia la época colonial y primeras décadas de nuestra república. La corona se vio obligada en el fondo a establecer acuerdos políticos con parcialidades y con liderazgos mapuches. Una dinámica que se mantuvo durante buena parte de nuestra vida republicana con cambios que recién llegaron a mediados del siglo XIX, motivados por la intención de expandirse territorialmente como nación. El nuevo Estado, el naciente Estado, sentía que no podía tener este territorio parcelado, ¿no es cierto? Y lo que se busca es la integración territorial, pero además también la integración y asimilación del mundo mapuche. Estas tierras son consideradas como desocupadas o tierras baldías, empiezan a estar de moda ciertas tesis más bien evolucionistas, ¿no es cierto? La idea de razas superiores y razas inferiores y por lo tanto hay una política integral y un clima de opinión favorable al despojo de tierras. El Estado en un principio limitó hacia el norte su expansión producto de las riquezas mineras. Posteriormente lo hizo hacia el sur, para explotar el potencial agrónomo de la zona y minera a través del carbón. El Estado realizó un proceso de ocupación militar y otorgó títulos de tierra a los mapuches y colonos, como una manera de ordenar los territorios. Una legislación que entró en vigencia el 4 de diciembre de 1866 en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Osorno. El proceso de titulación comenzó en 1884, finalizando en 1929. En total, fueron más de 510.000 hectáreas entre la octava y décima región, repartidas en 2.918 títulos de propiedad. Hay un fenómeno ahí de intento de campesinización del mapuche que es novedoso y que si bien fue desarticulador, la cultura mapuche logra de alguna forma adaptarse y resignificarla dentro de todo lo que eso significó. Otras leyes aprobadas en 1927 y 1931 fueron en la misma dirección. Sin embargo, los historiadores aseguran que hubo un desbalance en la comparación de las tierras entregadas a los mapuches y a los colonos, siendo estos últimos más favorecidos por la autoridad en temas de proporción. Paralelamente, la educación estatal no daba espacio a las culturas indígenas a inicios del siglo XX. Estos elementos obligaron a la migración de los indígenas a la ciudad, los que vivían en condiciones precarias y marginales. Recién, en 1972, una legislación planteó el tema de un Estado con características pluriétnicas. Fue en el año 72, con el gobierno de Salvador Allende, donde efectivamente se establece, se reconocen en el fondo algunas de las ideas que se recogen de los dos congresos nacionales mapuche y donde se establecen ciertos paradigmas de devolución de tierra, reconocimiento, ¿no es cierto?, de la cultura mapuche. Durante el gobierno de Allende se devolvieron 68.000 hectáreas a los indígenas, pese a que quedó pendiente la entrega de una educación multicultural. Con la llegada de la dictadura se restablecieron estos territorios a los colonos, lo que generó divisiones entre las comunidades que perdieron tierras y las que siguieron intactas. Una situación que buscó resolver la ley 19.253, dictada por el gobierno de Patricio Aylwin en 1993. Esta incorporó una política de devolución de tierras y creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Cumplimos 23 años desde que se creara la ley indígena y por cierto la CONADI. Sin duda alguna hay muchos avances, pero también muchos desafíos para el futuro, así que aquí, bueno, la idea era poder convocarlos a ustedes para poder también conversar respecto a todos los desafíos que se vienen hacia adelante. Ustedes saben, estamos transitando hacia un Ministerio de Pueblos Indígenas, también se está creando un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, entonces son muchos los desafíos, pero aquí seguimos trabajando para poder apoyar a los 9 pueblos indígenas de nuestro país en sus derechos. En su primer párrafo, la actual legislación reconoce entre las principales etnias
a la mapuche, aymara, rapanui, a las comunidades atacameñas quechuas, collas y diaguita del norte del país y los alacalufes y yaganes en el extremo sur. Un cuerpo legal que a la fecha mantiene desafíos relevantes e históricos como la territorialidad y la incorporación de la cultura indígena en la educación y la sociedad.